Bueno, mi gente, bienvenidos a Parte Gaming. Estamos de vuelta, ¿verdad? Con más gameplay de Alan Wake 2. Así que anteriormente estuvimos llegando hasta el hotel, ¿verdad? Ya que contestamos nuevamente lo que fue la llamada del teléfono. Así que teníamos que llegar hasta ¿verdad? Exactamente que nos habla por teléfono, que era una persona que teníamos desconocido. Y básicamente el nombre ya se me fue del personaje. Pero es básicamente el mismo Alan Wake, pero con otra personalidad, ¿no? Así que, ¿qué habla ahí? So, tenemos que buscar obviamente nuevas pistas como hicimos en los túneles. Pero a ver si sale el perfil del personaje misterioso. Que el perfil era... Yo creo que aquí no sale el perfil, ¿o sí? Pero no recuerdo. Pero anyway, este personaje que salió era el que nos estaba hablando por teléfono, que nos ayudaba, como quien dice, y nos dio una pista de las cosas que él estuvo haciendo con él. Entonces, nada, tenemos que buscarle una serie de pistas del lugar del crimen, de esta área que estamos aquí. Así que vamos a empezar con eso. Obviamente son varios lugares que, como pasó en el túnel, y tenemos que luego venir al tablero y obviamente ponerla aquí. Ahora mismo se me olvidó el nombre del personaje. eh, que era el que básicamente es él, pero como otro tipo de... estaba muy diferente, obviamente sin barba, pelo todo regado, pero tenía un nombre, era algo de Tom Zane, creo que era. Tom Zane creo que se llamaba. Así que, anyway, vamos a coger este eco que está aquí. Yo tengo que verlo por el otro lado. Aquí. Y yo creo que está... Ah, pensé que iba a estar cerrado. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Tenemos ya You're uno. gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate. Buscar el spread across sitio de this ritual hotel. previo al... Ok. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Ok, dame el tablero y ya tenemos una pista que es... Puedo acercarlo. Ok. No sé si era esta. No. Ahí está. The story was affecting the scene. Igual que en el túnel. So ya afectamos el área. Así que ve. Aquí cambiamos. Ya tenemos uno para cambiar el lugar. Que es ritual previo al espectáculo. Se llevaban a cabo los preparativos para la obra del teatro. So, todavía estaba, como quien dice, el área. De hecho, creo que puedo... No, todavía no puedo escribir aquí. So, ve cómo cambia todo el panorama. Estaba todo trancado, ahora pudimos abrir ahí. Creo que aquí va a estar obviamente cerrado. Ah, mira. Aquí y acá. Creo que esto es para salir. Sí, ok. Ahí, no vamos a salir ahora. Cargando. Ok, vamos a ver esto. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Están todos invitados a unirse al ritual previo al show en el salón del baile. The ballroom was where the pre-show ritual was held. Una obra prohibida hecha realidad, el culto. Averiguar lo que pasó en el salón de baile. Dame ver que ir por aquí antes de pasar para allá. A ver si no hay líneas de esta palabras secretas. No. Ok, vamos al salón de baile. Y tenemos creo que otra cosa en el tablero. Ok, sí, dame cambiar un momento. Déjame ver otra cosa. Si acaso. Antes de...
Si es que me deja cambiarlo, yo creo que ya no... ok. Ok, eso quería grabar. Verificamos que tenemos aquí. Eso no tiene nada. Nope. Pero dale, güey. No lo esquives. Esta está cerrada. O sea, antes de cambiar el lugar, quiero... I didn't have the key. Ok, hay una llave para ahí. Ahí está cerrado. Y vuelve de manera de darle así. Ok, dame cambiar el lugar. Si puedo hacerlo desde aquí. A ver si no cambia hasta que esté cerca. Esto no cambió, sí cambió, ¿verdad? No. Esto sí se abre. Escena The final. room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Ahí si hay alguna pista aquí. Hay uno, ahí es como unos símbolos. Tiene con el mapa. Ok, está I needed cerrado. to find the key. So, necesitamos una llave. Entonces, ok, nuevamente vamos a cambiarlo aquí. Oh, mira, cambió esto, escena final. Ok, vamos a cambiarlo. I had to be at the scene to Okay, see and espérate. understand it in order to change. Sí, para mí, tengo que estar acá. Sí, pues en cada escena, lo mismo que sucedió allá, podemos utilizar esas frases que hemos tenido, ¿verdad? Y va a cambiar todo. The plot changed the details of the world. The prop room had been changed from room Ahí está 104 la to llave que room necesitamos. 225. Se lleva todo esto a la habitación 104 y 225 para usarlo en la obra del... Ok. The troop were busy building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. O sea, no hay nada más. Ok, ya se me fue 105 y 224. 225. Y... Oh, marcó como... No, 12, 104, no, 225. Pero como quiera, déjame ver esas dos habitaciones. 104. Ahí estamos. Después vamos a la 225.
Ok, no hay nada. Ok, un safe. Gracias por abrirme la puerta. Ok, es que yo le daba aquí. Román. Ya vio. Aquí debe haber una palabra o bala o algo. Un video. Ice Spring comercial, ok. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a Todavía no me explica mucho de él. different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Dorr, Ok, se and I llama will see you soon in Ice Spring. Night Spring. Mano, si no han visto The Twilight Zone, la serie vieja, la serie clásica, ya que hay una moderna en estos tiempos. Su intro es así, y yo creo que las canciones ustedes la han escuchado porque es una canción vieja y la intro como tal y está bien dura. Cada episodio es diferente, que aquí hay que cambiar algo, sí. Entonces, pues, a ver si puedo cambiar esto. Está bien duro, de verdad que está... cada episodio es algo diferente y... No creo que lo puedo cambiar I aquí. couldn't add a new element from here. Sí, I'd have to go to the scene. tengo que ir a la escena y cambiarlo. Pero lo cambio luego. No sé si lo puedo hacer de esquina. A ver. No. También lo hacemos después. Vamos a entrar al cuarto. A menos que sea obligado por ahí. Sí. Creo yo, a ver. Lo más seguro. Yo todavía no lo he terminado de esa serie porque son muchos episodios. Pero son, tachos, tan brutales. Y para la época que salió esa serie, esos sí son escritores, son buenos, mano. Y yo digo que este tipo se inspiró mucho en ellos. Al igual que Twin Peaks en la película, en la serie. The Shining, obviamente, en los primeros Alan Wake. Ok, aquí. Aquí puedo cambiar la escena. No. Acá. Exactamente donde es. I was under attack from a shadow. Not there. Aquí.
Oh, mira, este tipo está aquí. I couldn't get in. I was missing something. Ok, está bien. Todavía no podemos entrar con él. Sí, es que quiero cambiarle el cuarto. Otro. Ese es de contra, hermano. Ah, shit. A ver si encontramos más. Ya me está interesando jugar más el DLC todavía. No sé si pueda jugarlo como que antes. Quiero verificar si tengo que saber algo de la historia o no. O sea, porque yo jugué como quiera Contra, pero no recuerdo mucho de la historia. Realmente era media confusa y llegó un punto como que lo estaba pasando por pasarlo y... Ok, tengo que ir al lugar de ahorita, ¿dónde es que estaba? Que tengo que cambiar eso. Esta es la puerta, ¿no? Ok, espérate, es para que esta área. No. Ya me perdí el área de cambiar este punto. Ya la PC está trabajando el 100% y ahora mismo y siento el caliente encima de mí. Y también es el abanico que lo rodea y... A ver qué pasó aquí porque se supone que me deje cambiar el sitio. No me está dejando. Por esto de aquí. Para poder entrar ahí. Aquí no lo puedo cambiar. Changing a plot element in a scene without being there. A menos que yo le dispare. A ver. Por eso era que tenía que dispararle. Porque no encontraba el sitio. Como quiera tengo que hacer algo. A ver. La flecha. ¿Ah? Piso. No. Ahí sí lo puedo cambiar desde ahí. Me hice la flecha. A ver, ahí. Sí, tengo que cambiar algo. Para mí que tengo que cambiar algo. Ven para acá. Ah, mira, esta puerta es. Acá yo creo. Ok, llegué al salón de baile. Mi modo, dame verificar esto primero. A lo mejor puedo cambiarlo aquí, cambia todo allá. Mira, tengo una llave. Habitación 101. Ok, vamos a aprovechar que estamos aquí investigando. So, antes de cambiarlo. A ver que no se quede nada por aquí. Vamos a cambiarlo. I changed the story. And with that, the dark place changed. Aquí tenemos las The máscaras. cult in the play was called the Cult of the Tree.
With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Ok, play schedule. Ese calendario de la obra. Ensayo en sala, pasado a sala 202. Recuerden ciertos objetivos, se sacan la máscara, acciones más extrañas. Ok, cuarto 202. So, tengo la llave del 101 y el cuarto 202 tenemos que ir ahora. Pero vamos a dejarlo así. A ver si afuera me cambia algo. Acá vamos por si acaso. Ok, cuarto 101. Tengo la llave. Este es el cuarto 219. Ahí. Sí. No, 219 era ese. Es para el 202. Ok, diablo, qué duro. O sea, antes de ir a entrar, dame verificar por aquí. Antes de. Otra vez los tipos eso. ¿Anto y en qué rayo pasó en este cuarto? Que me señala eso, pero no veo nada. No entiendo qué pasó ahí con esa flecha. No sé, será a lo mejor tiene que ser con otra pista. Vamos a seguir con estas pistas. Lo más seguro, porque como cambia más de una vez. Mientras uno va encontrando pistas, pues habían hasta 4 posibilidades de cambiar el lugar. Y eso sí que es medio confuso, porque tienen que estar buscando cuál es la que la sala de This ensayo. is where they gathered before the play. This is where it began. Sí, pero tengo que cambiarla. Ok, abrimos esa de ahí, pero vamos a cambiar la sala de ensayo con esto. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason.
Déjame dejarlo así para ver qué... De hecho, la llave 101. No sé si abrí lo que era. Ok, es para acá. Yo creo que es la llave donde está el muchacho este. Y todavía no puedo I entrar. needed to find the key. 209 la llave. Yo no la tengo. No. Esto será. Este puedo cambiarlo. Ah, me fui del cuarto. The scene changed with the story. Ahora aquí sí. No hay nada, ¿no? Debe haber algo. No aquí. Tiene que ser en otro lado. Tiré por el mismo lado. Ahí. Sí. Déjame ver qué cambié aquí. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the Oh, stage. me la pegué el I stage como... almost dreaded the ideas this would conjure up. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. So, vamos a cambiar este sitio para esa palabra ahora. Creo que nos falta una pista más, una palabra más. This was something out of a horror story, but I had to keep going. ¿Cómo dar para escribir? This is not my writing. This is Scratch mocking me. Esta habitación la leccionará.
Tíralo, güey. Ay, ya sé que tengo que tirar las cosas estas. Si eso pasa. Otra vez. Se quedó en el loading. Ok, aquí tengo que cambiarlo nuevamente. Ah, yo lo que hago es que brinco la... It's getting real, all right. I almost dreaded the ideas this would conjure up. I recognized my writer's Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role bala. to perfection. He never broke character, always wore the coat mask. His name was scratched out on... Sí, puedo cambiarle la palabra rápido. Ay, creo que no. Hasta que no la escuche. Echa vienda. Ah, no puede ser. Nice set you got here. What was the mira. scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the Antes coat de voy a mask. grabar. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to Está. agree with Casey A grabar. on that. Ah, si vienen ahí rápido, pensé que no. My eyes couldn't follow it. This is my story. No salí, güey. Gole. Fastidio, mano. Otra vez. So, déjame cortar esto, así que. Ok, tercer intento, vamos allá. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. I can't imagine. Sí. Vamos a salvarnos aquí. Y déjame ponerme esta bengala. Fastidio la tira.
La semana fue. Yo tengo en la caja. Mano, no me gusta, la linterna no se carga como otras veces. Alan Wake. Ese ahí de esto por ahí. Ah, mira, una llave. 209. Este sitio del ensayo. Vamos a cambiar aquí la palabra. Yo estoy buscando el cuarto aquel que es medio... Mira, tira por ahí. Sí. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. El cuarto aquel con la flecha y no lo encontré. Mírala ahí. Alan Wake. Ave María, todo eso aquí. Si no, es que no hay nada aquí en verdad. No sé para qué son las flechas. Sí, fíjate. So, vamos a ir al salón. So, ya fui. Está esa, la sala también. Sala de entrada. Ahí tengo la llave 209. Esto freezer, güey. 202, 209. Para acá. Para acá. Hay que sepa dónde está aquel. $25. 02. El diablo está. Acá. $06. Arranque. Hey, Alan. How's the memory going? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Hable con él. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Hablo como que Is this diferente, ¿no? where you ended up back in 2010? You know about that?
I am the sheriff of Bright Falls. Lo era. Or I was. So, la fiesta del venado sigue algo que ver con Sarah Baker. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. Sarah Baker. No me acuerdo cómo es que se llama la de. So, la fiesta del venado So sigue. Deerfest is still a thing. Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dorr living in town or anywhere. Another dead end. Déjame que él tiene aquí. Lo mismo. ¿Quién? Ese titular en un sueño parece ok. Ahora en Nueva York, pero no Nueva York. Un camino a otro lugar. Ay, no ha puesto nada. Ah, pero te decía algo allí de la puerta. Sí, creo que está también. Ok. Tenemos el mapa actualizado. Que mira que estoy perdido. Aquí está el salón de que ahí hay algo. Eso tenía que verificarlo. Lo vamos a ir ahora para allá. El salón está exactamente por ahí. Ese gilipollas. Curarme. Está bien de que ya me quedé sin... Supone que ya esté muerto, ¿no? Tal vez son muchos. Si cambia este sitio, a ver. Sigue estando, que fastidio. Ah, mira la palabra ahí. Voy a ponerlo como estaba. Falta algo. A ver, seguir el rastro del diálogo, ok.
A ver el mapa. Pasillo de piso. Dame chequear aquí. Ah, sin linterna no una chavienda. Ok, no hay por aquí. Tenemos. Necesito baterías. ¿Qué dónde me encuentro ahora? Ninguno. Sí, aquí estamos en el principal. Ok. Una pista ahí de nuevo. Ok, déjame cambiar esto. Aquí vamos a cambiarla a embrujado. Ascensor. Y la cambiamos ahora. A ver si chavienda, no tengo linterna. La tengo y no la tengo. O sea, no puedo atacarlos a ellos con ella. Y vamos a cambiar nuevo el escenario. Algo nos falta. Decía algo de rastro. This was the devil's path up the staircase was draped in blood. Aquí tenemos. Eso es. Ok, tenemos 5. Subir. Más seguro. Creo que ya puse todos los escenarios, ¿verdad? Menos la escena final. Bien, ahí se puede ir a la escena final. Tremendo. My story is a month or never escape. You can't stop the story. You can't stop the story. You can't stop. Que uno le mete tiro y no se mueve. Loading ahí. Ok. Suerte que grabé ahí. Vamos a cambiarla directamente a la del diablo porque la otra no pasó nada.
The devil's path up the staircase was draped in blood. Que no tengo nada que pueda ayudarme a... Hambre y esconderme, mano. Que carga bien lento. Súper lento, mano. Volvemos. Ahí. The devil's path up the staircase was draped in blood. Este uno ahí, Sacred word, sacred word, sacred word, sacred word. Character in my story. Sacred word. Keep you alive. Cálguense. Ah, es que vuelven a... Puedo hacer eso. Mataron otra vez. Ya vienen otra vez. You're my story, You're my story. Bueno. Voy a tener que vencerlos primero y después seguir. Que si no voy a tardar aquí. Si a la madre los condenan. Bueno. Ahora sí los acabé. Vamos a ir al rastro, seguir el rastro por aquí. I felt the presence of a new idea here. In the hotel. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Lo mismo, seguir el rastro. Pero dijo 666, así que... Está frizando, güey, no me asuste.
Verifique si sus cuartos se pueden abrir. Creo que no. No. Ese típico que esté solito. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. No veo ni madre. Ok. Pero tiene que ser de allá abajo. Ok, de aquí. The murder. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. You again. Por él se ha dicho. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Uf. A ver cómo... ¿Qué rayo va a pasar ahora? Ok, dice busca el lugar del crimen del hotel y investigar el lugar del crimen en la habitación 108. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. So, vamos a dejarlo mejor aquí para no extenderlo. Es que no sé si se vaya a acabar rápido. Vamos a hacerlo, olvídate, ya que. Okay. 108. Estos gilipollas de mierda. Ok, está ahí. Estamos cerca aquí. Un 08, un 010. Un 07. Ok, pero tengo que cambiarlo aquí. Al climax, ok. Eso es lo que estaba buscando yo ahorita y no. Ahí está. Está bien, sí es. Yo creo que esto ya se va a acabar. Por lo menos este capítulo. Será la música, yo creo, ¿verdad? No recuerdo si era esa. Dice, perdido en la orilla entre el bosque y el océano, el búho y el ciervo, reflejo en movimiento.
La lastima en su habitación, él está apretando de ella, su historia termina, la de ella no. Ese ritual será tu guía, tus amigos se encontrarán con él cuando ya no estés. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Ñaño. Somehow it was important. Ay, no me fijé, había yo creo que algo allí. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake. Eh, Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Por Did eso you write quiero... the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Ahora sí que estoy confundido, mano, porque de la manera que estamos jugando la parte de Alan, es como si el que estuviese afuera no fuese él de verdad y fuese el tipo ese, pero no sé. Habría que seguir jugándolo porque de la manera que ahora mismo ella le habló que ella tiene click, ¿sabe? Tampoco yo fui donde él, pero como que no sé. Vamos a ver cómo continúa porque hay que seguirlo. Eso nada, mi gente, si les gustó, por favor denle like, comenten los próximos días, pues les seguiré trayéndole más contenido, ¿verdad? De Alan Wake, así que pendiente aquí el canal de YouTube. También me puedo buscar en las redes sociales, Facebook, Instagram y 3 como Yo Que Para Gaming, para que estés al tanto, si no le activan las notificaciones aquí del canal. También cada sábado a las 12 estoy subiendo un episodio de mi podcast que se llama Hablando Gaming Podcast, lo puedes conseguir en todas las plataformas y ahí le traigo noticias de la semana sobre videojuegos, lo último, ¿verdad? Y aquí en YouTube lo puedes conseguir de igual manera y puedes ver los trailers, imágenes que le traigo, así que también pueden verlo por aquí. Y todos los lunes a las 6:30, ¿verdad? Estamos haciendo live por Twitch. Próximo día subo esos live por aquí también por YouTube. Y nada, estoy jugando esos jueguitos que tal vez no he terminado en el canal. O por ejemplo Spider-Man, que quiero completar al 100%, pues he estado jugándolo. Así que pendiente a los lunes a los live para que la pases bien conmigo. Y si hay un tema o una noticia en específico ese día, pues obviamente les traigo para tener un tema de conversación. Entonces nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.